Hola a todas y todos. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta presentación que se titula Estructura en madera, la protección integral del diseño, como parte del seminario de la jornada de la Red Iberoamericana de Protección de la Madera. Agradecido por la invitación, en especial a la profesora Rosemary Garay de la Universidad de Chile, para poder hacer esta intervención hoy día. Bueno, mi nombre es Marcelo González, yo soy director de Elige Madera, un emprendimiento de concepción que desarrolla software y cursos de especialización para diseño y construcción con madera. De profesión soy ingeniero de la madera de la Universidad de Chile, tengo un magíster en construcción en madera y actualmente soy candidato a doctor en arquitectura y urbanismo de la Universidad del Biobío. Bueno, los puntos que quiero tratar en esta presentación son tres. Primero, los alcances normativos para el diseño de estructura en madera. Dos, exigencias de preservación para la madera estructural. Y tres, preservación de la madera versus protección por diseño. Alcances normativos. ¿Qué es lo que se puede, qué es lo que se puede diseñar con las normas de cálculo estructural en madera hoy día? Una es la filosofía de diseño para dimensionar y diseñar elementos estructurales en madera es por tensiones admisibles o ASD, el cual se basa en que la demanda debe ser menor o igual que la capacidad. La demanda que viene por las cargas y la geometría, las cargas, ¿cierto?, de peso propio, viento, sismo, nieve, etcétera, y la geometría, los escuadrías y los largos de las piezas estructurales, y eso genera tensiones de trabajo o esfuerzos. Y por el otro lado está el material, que genera la capacidad, que se traduce en una tensión de diseño, que va a depender de la especie y la calidad estructural de la madera. Los factores de diseño, las tensiones de diseño, perdón, se obtienen por eh, una serie de valores, que son los valores admisibles, por unos factores de modificación genéricos, que tienen que ver con humedad, duración de carga principalmente, y algunos factores de modificación específicos que tienen que ver con pandeo, concentración de tensiones, que son específicos según la solicitación que se esté diseñando. Acá hay una tabla de la norma 1198, que es de cálculo estructural madera en Chile, que es de solo pino radiata con las calidades estructurales, visual y mecánica y los valores admisibles ya tabulados para dichas calidades. Y también acá se ven los factores genéricos y específicos, factores de modificación que se aplican según la solicitación. Por ejemplo, flexión, si una viga, compresión paralela, si una columna, etc. Bueno, y en el mundo de la extensión admisible está la norma chilena que ya señalamos, que es la 1198, también está el reglamento argentino CIRSOC 601, está la NSR10 título G, que es el estándar de Colombia para madera, y también hay otra filosofía que es por estados límites, que asume una variabilidad diferenciada para cada carga, a diferencia de la ASD, donde tenemos el Eurocódigo 5, la norma de Australia y Nueva Zelanda, y tenemos también las normas en Latinoamérica de Uruguay, México y Brasil. Estados Unidos y Canadá se encuentran en su estándar ambos métodos de diseño, ¿ya? El método ASD o por tensión admisible es más conservador que el método por estados límites. Ahora, ¿qué se puede hacer con estos estándares? ¿Qué es lo que permite diseñar? Bueno, dimensionar elementos estructurales de madera cerrada o madera maciza, también elementos de madera laminada encolada y diseño único. Elementos de madera cerrada o madera maciza, bueno, lo típico, ¿cierto? Pensando en una vivienda, y son vigas de piso y entrepiso, como las que vemos en pantalla, con vigas, elementos simples de madera cerrada que con espaciamiento determinado por diseño y una escuadrilla y largo, en general están alrededor de 3 metros, se pueden salvar las cargas de peso propio más sobrecarga uso de una vivienda. También se pueden desarrollar elementos reticulados de vigas de piso que permiten luces mayores hasta 5 o 6 metros. También se pueden realizar diseños para tijerales, vigas inclinadas para techumbre, donde ahí son afectadas por cargas de viento, de
de nieve también, si fuera el caso, peso propio y sobrecargas de uso de techo. Hay algunas configuraciones típicas de tijerales, que son simplemente sistemas de vigas inclinadas que materializan la estructura de techumbre. También muros, o en este caso columnas, que serían como elementos simples que conforman la tabiquería estructural, los pies derechos, que se conocen, o montantes, que generan los elementos verticales, que reciben las cargas gravitacionales en una estructura, pero también pueden ser parte, ¿cierto?, de conformar muros de corte que al generar un diafragma con placas rigidizantes de OSB o contrachapado o LB, pueden también soportar cargas laterales. Otro tipo de columnas compuestas, por ejemplo, que tienen aplicaciones como la que aparece a la derecha, que son columnas bipartitas con tacos separadores que conforman una terraza. En cuanto a madera laminada, se pueden generar diseños más grandes en luces, ¿cierto?, de 10 a 30 metros entre apoyos, elementos rectos, elementos curvos, elementos rectos de altura variable y curvos, perdón, de altura variable, y también generar elementos como arcos biarticulados y triarticulados. ¿Ya? Y en cuanto a uniones, el diseño de uniones también se puede realizar y materializar con lo especificado en estas normativas. Ahí tenemos sistema de uniones con perno, a la derecha unión de momento, ¿cierto? Un marco articulado. También sucesores de efecto superficial, como las placas dentadas, que permiten, por ejemplo, la industrialización de cercha y vigas reticuladas. Bueno, eso es lo que se puede diseñar con las normas de cálculo estructural que tenemos en Chile y Latinoamérica. Ahora, ¿cuáles son las exigencias de preservación para la madera estructural? Acabo de hablar específicamente en Chile. Bueno, la degradación de la madera es una característica intrínseca del material por su naturaleza biodegradable, y que puede ser afectada por organismos bióticos como termitas, insectos y otro tipo de insectos, oradores marinos, y hongos, bacterias, ya que lo ocupan como alimento o para habitar, y por eso destruyen la madera. O también agentes abióticos como el sol, la lluvia, el fuego. Ahí vemos una imagen de una fotoxidación de la madera. Se fotoxida la lignina y genera esa tonalidad grisácea. Ahora, ¿cómo saber cuál es la durabilidad natural de la madera? Depende de cada especie, ¿cierto? Y se refiere a la capacidad de resistir el ataque de distintos agentes biológicos, o sea, bióticos, como hongos, insectos, una vez que está en servicio y sin tratamiento de un preservante, de una sal preservante. Entonces, dependiendo de la especie, van a tener más o menos durabilidad natural. Aquí vemos una imagen de un ensayo. Esta imagen es de un informe técnico del Instituto Forestal, donde se hace este ensayo normalizado, se somete la especie de interés a estudiar frente a distintos hongos y se ve cuánto peso pierde durante ese ensayo. Y con eso se categoriza, ¿ya? ¿Y cuáles son las categorías? Bueno, está de la 1 a la 5, de especies muy durables, no durables, perdón, moderadamente durables, poco durables y no durables. ¿Ya? La vida útil esperada, esto está en la norma NSH 789, parte 1, que es la vida útil esperada de la madera puesta en servicio, pero en condición de una estaca enterrada en el suelo a intemperie. O sea, no tiene nada que ver con la vida útil esperada en construcción. Es un poco engañoso, por eso lo puse ahí un poco para explicitar eso, porque puede ser engañoso cuando uno lee la norma. Bueno, y acá tenemos algunas especies, principalmente de Chile, donde vemos que el roble, el ciprés de la huasteca, el alerce, son las especies muy durables, o sea, naturalmente tienen un buen comportamiento frente al ataque de hongos e insectos. Y esto, importante señalarlo, no depende de la densidad de la madera, no depende de las propiedades mecánicas, sino que depende de la composición química, ¿ya? Principalmente los extraíbles o elementos químicos que generan
colores y olores diferentes, o aromas diferentes en la madera, y que inhiben el ataque de hongo e insectos. Acá, si nos vamos bajando, vamos a encontrar algunas especies en rojo que pueden ser de interés comercial. Por ejemplo, el abeto de Europa, Picea avis, que es una especie que se ocupa mucho para fabricar CLT, madera laminada, y se vende a Latinoamérica también. Han llegado productos con esta especie, donde está en una categoría 4, como poco durable, ¿ya? Y el pino amarillo del sur, también una especie norteamericana, que también se ocupa en Latinoamérica, en diferentes, ha estado ya presente en varios proyectos, y también está en una categoría 4. Ahora, si vemos en Chile, la especie que más se produce es pino radiata, está en una categoría 5, como no durable. El pino oregón y el pino ponderosa también, ¿ya? Entonces, ¿en qué afecta esto? En que en Chile la exigencia es a todas las especies, la exigencia de impregnar o preservar una sal, un compuesto químico, es a la categoría no durable, es decir, a la categoría 5. O sea, todas las especies de la categoría 5 deben ser impregnadas. Si está en la categoría 4, 3, 2 y 1, no se impregna. No hay una exigencia de impregnación. Entonces, por eso es importante señalar esto, que en Chile la exigencia es a la categoría 5, que sea impregnar, ya sea elementos estructurales o determinación. Ahora, ¿cuánto impregnar? Se debe impregnar según el uso, el nivel de riesgo de deterioro, ¿ya? Desde el riesgo 1, que es el más amigable para la madera, como uso en interiores o nivel del suelo en ambiente seco, y bajando hasta un riesgo 6, que es el más riesgoso, que el uso en contacto con agua marina. Obviamente el riesgo 6 va a tener una mayor exigencia de retención y penetración que el riesgo 1, o uno de los que está acá. Actualmente una vivienda, para tener una noción, una vivienda de entramado ligero está entre riesgo 2 y 3 generalmente. Ahora, ¿qué pasa en la práctica? Actualmente lo que está operando son solo laboratorios de ensayo acreditados, lo cual no implica una certificación de producto. Esto ha traído problemas de trazabilidad de la calidad del producto. No se sabe cuando llega a obra o un prefabricado o un lote de madera estructural, no se sabe quién la produjo, si realmente cumple o no con las indicaciones, porque el informe de ensayo tampoco generalmente no se puede vincular a los volúmenes de madera que ingresan. Y comúnmente, debido a lo anterior, ocurren problemas de que se requiere inspección de los laboratorios con la madera ya instalada, y eso de un alto costo de corrección. Ahí vemos una imagen a la derecha de un pie derecho, de una tabiquería estructural, madera impregnada, pino radiata, en un proyecto de vivienda en el sur de Chile. Y la humedad de esa madera impregnada, que venía con un certificado, perdón, con un informe de ensayo de 30%, o sea, estaba verde. ¿Qué pasa con madera verde en una tabiquería después que se cierra? La humedad de equilibrio de la tabiquería está entre un 12 y un 14% al interior para la madera, por lo tanto ese exceso de agua va a salir, ¿ya? Y va a salir y va a mojar los revestimientos, va a mojar el aislante térmico, va a generar problemas de pudrición con el tiempo y aparición de hongo en los revestimientos. Entonces hay problemas de sanitario, hay problemas térmicos, hay problemas de postventa importantes, solo por una mala calidad de, el producto, ¿ya? Entonces, en estas condiciones, el producto madera impregnada no es parte de la solución, al contrario. Entonces, es importante avanzar en estos temas de mejorar la trazabilidad y de avanzar hacia actividades que generen o sean más cercanas a una certificación. Y en este sentido hay estándares, ¿cierto?, de mercados más maduros que nosotros en Latinoamérica, por ejemplo en Europa, en Australia y en Norteamérica hay estándares súper claros de cómo realizar actividades de certificación. ¿Y cuál es la diferencia? Es la que está a la vista, que son timbres o marcas de calidad que identifican con qué se impregnó, para qué nivel de riesgo de uso, si está seco, y la empresa que hizo esa impregnación y quién certifica.
Entonces, de esta forma hay una trazabilidad de la calidad y del productor. Y hacia allá deberíamos avanzar. Bueno, y como paso intermedio está este decreto rotulado que aún no sale a la luz, pero está ahí expectante, donde incluye la preservación, donde se especifica la sal preservante y nivel de riesgo de uso. Ahora, cae la pregunta, ¿es necesario preservar toda la madera en un proyecto de construcción? Entonces acá está el versus preservación de la madera versus protección por diseño. Protección de la madera. Resulta habitual asociar el concepto de protección únicamente al uso de productos preservantes. O sea, que yo incorporo una protección química en la madera y eso soluciona todo el problema, lo cual no es real, ¿ya? Acá vemos una imagen de un templo en Seúl, que me tocó visitar para un Congreso Mundial de Ingeniería en Madera del 2018, que fue construido el año 794, remodelado en 1498, y está en pie hasta ahora. O sea, más de 500 años de madera sin impregnar, que básicamente ha sido protegida por diseño. Y bajo esa misma lógica, bueno, acá en Chile, uno de los arquitectos que más ha desarrollado proyectos con este concepto, el arquitecto Martín Hurtado, donde cierto, muchas de sus presentaciones señala o comparte que hay que construir con unos buenos zapatos y un buen sombrero, que hace alusión justamente un poco a la lógica de este templo en Seúl, Corea, ¿ya? Un buen alero para evitar estresar la envolvente frente a agentes abióticos como la lluvia y el sol, y unos buenos zapatos, un buen sobrecimiento para separar la madera de la humedad que puede venir del terreno y también de insectos que pudieran atacar por esa zona. Entonces, de esa forma, con este concepto se puede lograr proteger a la madera también eh, para proyectos que van a permanecer en el tiempo. Aquí tenemos algunos detalles, por ejemplo, de lo mismo. A la derecha tenemos nuevamente el tema del alero, el sombrero, y de una altura suficiente de sobrecimiento para separar la madera del nivel del suelo y evitar la acumulación de humedad en esa zona y estresar la envolvente con contacto directo del agua, lo cual ocurre al lado izquierdo, ¿ya? Donde no hay un alero, por lo tanto está más expuesto a el muro de la envolvente y hay una baja separación del terreno con la madera. Y puede haber una acumulación constante de agua y va a generar problemas en el tiempo. También un detalle, ¿cierto?, de cómo se debe instalar el revestimiento, que debe estar traslapado para evitar la zona de interfaz entre el sobrecimiento y la madera, que se acumule agua en ese punto. Entonces, detalles como estos son súper importantes para proteger la madera, sin necesariamente impregnarla. Acá vemos un detalle de una solución constructiva, esto es del catálogo de Polo Madera de la Universidad de Concepción, donde vemos, ¿cierto?, un muro perimetral con un revestimiento interior de yeso cartón, separadores verticales, una placa OSB, que también funciona como placa, como barrera de humedad, perdón, barrera de vapor, que evita que el vapor interior penetre hacia el interior del muro y condense agua, y eso es lo que hay que evitar en el muro, que se genere humedad al interior, ¿ya? Un buen aislante térmico, un buen espesor, también un buen valor U del muro va a generar, evitar problemas de condensación al interior. Y también hacia afuera tendremos bueno, el material aislante, el pie derecho al lado, y hacia afuera la barrera de humedad, que deja respirar el muro, pero no deja entrar humedad de lluvia u otro tipo de humedades hacia el interior. ¿Bien? Separador vertical y luego el revestimiento exterior. Este separador es importante porque genera una piel ventilada que permite la circulación de aire constante, evitando el sobrecalentamiento en el verano, pero también mantiene seco esta zona durante invierno, durante zona de condición de alta humedad. Y también con suficiente material aislante, un buen valor U, ¿ya? De transmitancia térmica, se evitan riesgos de condensación. O sea,
el riesgo de condensar, como vemos en este gráfico, está bajo el 100% y por tanto la condensación de agua no ocurre. Y eso es lo que también hay que desarrollar en una protección por diseño. Algunos detalles también asociados a la protección frente a termitas, ya un blindaje entre termitas, entre la madera y la fundación. También la fundación puede estar revestida por una malla que impida el paso de termitas si es que estas aparecen por las fisuras que se pueden generar en el hormigón y llegar a la madera. Entonces con una malla se evita. Entonces este tipo de detalles y soluciones son importantes para poder proteger la madera también. Entonces lo que quiero plantear con estos conceptos es un equilibrio. ¿Ya? No se va a solucionar todo con exigir el 100% de la madera impregnada. Y de hecho hoy día no es una solución también por los problemas de trazabilidad y calidad que mencioné. No se asegura que impregnando 100% la madera se solucionan todos los problemas. Y la protección por diseño es importante ir desarrollarla y generar estándares asociados a este concepto para que de esa forma, con el tiempo, se pueda generar ese equilibrio. ¿Se puede construir sin impregnar? Sí se puede, con buenas estrategias de protección por diseño. A veces es necesario impregnar, sí, pero no necesariamente toda la estructura y en todas partes, en todos los territorios. Entonces, es un punto que hay que comenzar a detallar y en este concepto de esta jornada de protección de la madera, pienso que es importante que lo podamos comentar y poder ir desarrollando este tema junto a empresas y a la academia. Bueno, esa es mi presentación. Agradezco su atención y muchas gracias.